momento esa energía que es creadora, pues cuando uno la empieza a condensar hacia adentro y hacia arriba, ya no va a experimentar el éxtasis de la lujuria, del ego, ese placer efímero, ese placer animalesco, donde la pareja busca es comerse, devorarse el uno al otro, sino el placer de la conciencia, que es un placer superior. Entonces, el comparar esos dos placeres no tiene, no hay forma de compararlo, porque el éxtasis de la conciencia es un placer superior que cada uno va a ir experimentando en la medida en que en esa práctica de sexo va purificando la práctica de todo lo que es la lujuria, de todo lo que es ese interés animal de fornicar. Y el amor, donde vamos también a estudiar que el amor no es lo que nosotros conocemos hasta ahora, porque cuando estudiamos eso que nosotros llamamos amor, que es el falso amor, vamos a ver cómo queremos a nuestra pareja, pero porque nos compra el dulcito, queremos a nuestra pareja porque nos ayudó con la loza, lavando, que nos ayudó porque nos da para esto, y porque me compra esto, y porque me lleva para acá, y porque me trae lo otro, o el hombre porque me tiene la ropita planchada, porque me tiene la comidita a la hora, y resulta que eso no es amor. Cuando empezamos a trabajar esos defectos de lo que conocemos como amor, es que vamos a ir desarrollando el amor desinteresado, que no tiene condicionamientos del ego. Entonces, esa práctica, en algún momento que la purifiquemos lo suficiente, va a llegar a ser en realidad fidelidad, castidad y amor. Se hace para hacer la práctica una conjuración de Belilín y de círculo mágico. Allí vamos a ver, eso en la conferencia número 7, cómo el Belilín es un canto mántrico que aleja las energías negativas del ambiente, donde se purifica todo ese espacio donde se va a dar esa práctica de sexo superior, porque se necesita que esté libre de larvas energéticas. Entonces, esas conjuraciones, el Belilín limpia el ambiente y el círculo mágico pues cierra el ambiente donde allí va a estar la pareja para hacer la práctica. Se hace una súplica al Padre y a la Madre Divina, cada uno, el hombre hace su petición, la mujer hace su petición, para pedir asistencia a sus seres internos, para que la práctica, por supuesto, se dé de manera positiva. Se prende el fuego con caricias y besos hasta lograr una perfecta potencia sexual. La potencia sexual en el hombre es la erección y en la mujer la lubricación. Entonces, sí tienen que darse esos condicionamientos para que haya la penetración, que es la conexión lingam-yoni, que es la penetración del pene en la vagina. En ese momento es donde se va a iniciar, porque en ese momento en que se da la conexión hombre-mujer, allí es donde esa fuerza de la energía creadora sexual se activa. Allí esa energía es poderosísima. Entonces, por eso cuando llegamos a comprender la fuerza que tiene esa energía, empezamos a valorarla y a no querer ya desperdiciarla a través de la fornicación. Importante tener en cuenta durante la práctica concentración, imaginación y voluntad. Y es porque no podemos estar divariando durante la práctica, pensando en otra cosa, pensando en aspectos de la lujuria, porque aquí lo que vamos a hacer en esta práctica, no sé si se alcanza a ver acá, aquí está el hombre, aquí está la mujer, es un proceso de respiración que tiene 3 procesos. Es inhalación, retención y exhalación, donde la persona va, a inhalar, imaginando que entra este litro azul que vemos acá, no sé si se ve, pero igual va en el material que vamos a entregar, entra el aire desde la nariz, pasa por nuestros pulmones, baja a nuestras glándulas sexuales. Cuando llega allí a nuestras glándulas sexuales se va a retener. Allí se retiene y se imagina cómo sale entonces un hilo dorado desde las gónadas sexuales, los testículos en el hombre, los ovarios en la mujer. De allí sale un hilo dorado que va, en el hombre va hacia la próstata, en la mujer va hacia el útero, y de allí se impulsa esa energía o se empieza a canalizar a través de un proceso de imaginación donde uno imagina que va subiendo por toda nuestra columna, y cuando llega acá al entrecejo vamos a mantralizar con el mantra I. Entonces se inhala, se imagina que llegan nuestras glándulas sexuales, se retienen,
empieza a subir ese hilo, llega aquí, y cuando llega aquí vamos a exhalar neutralizando. Y allí estamos haciendo que esa energía que hemos liberado en el día con la muerte psicológica, donde estábamos liberando chispitas que les había mencionado, esas chispitas en esa mantralización se están condensando en nuestra columna. Sin embargo, pues hay que hacer la aclaratoria que en principio, cuando iniciamos la práctica, como no hemos purificado suficientemente la energía, primero se están despertando los centros superiores, donde ya estamos teniendo un poco más de agilidad mental, donde ya vamos aprendiendo o vamos desarrollando el poder de la concentración. Y posteriormente sí pasamos a condensar. Después se vuelve a repetir el procedimiento, inhalación, retención y exhalación, y se mantraliza con la vocal A. Entonces hacemos el mismo procedimiento y se vuelve nuevamente a inhalar, retener, se asciende la energía y ahora con el mantra O. O sea, se va a hacer I-A-O en esa conexión hombre-mujer. Cuando la potencia sexual baja, porque en algún momento pues estamos mantralizando, concentrados en la mantralización, baja la potencia sexual, se vuelve al proceso de caricias y besos para retomar la potencia, o sea, que el hombre vuelva nuevamente a la erección, o sea, que no se baje completamente la erección, ni que la mujer pierda completamente la lubricación. Recomendaciones durante la práctica: ser paciente y constante para ir controlando y eliminando al yo de la fornicación. O sea, a ese yo que le gusta expulsar la energía creadora sexual, a ese yo que no le ve mayor importancia a eso de fornicar, porque también es algo importante llegar a comprender que algo que estuvimos haciendo durante toda la vida, pues llegar a comprender de hoy para mañana el valor que tiene esa energía, pues es algo que va a ir siendo progresivo. Entonces, allí se van a estudiar todos los yoes de la fornicación en todos sus detalles para que se vaya purificando la práctica de esos efectos psicológicos. Se hacen movimientos suaves, cada uno se concentra en su propio proceso. La práctica se hace una sola vez al día. No debemos bañarnos hasta después de 2 horas de haber hecho la práctica y no realizar la práctica en el periodo menstrual de la mujer, que deben considerarse 7 días. Porque hay mujeres que tienen procesos menstruales de 3 días, 4 días, pero de todas maneras se deben respetar los 7 días completos. No se debe realizar la práctica tampoco en embarazo ni en periodo de lactancia. Durante ese tiempo, porque muchos hombres también pueden llegar a decir, ajá, pero, o sea, ¿cómo es eso? Y entonces, ¿qué va a hacer uno mientras la esposa está embarazada? ¿Qué va a hacer uno si la esposa está viajando? Pues hay otra práctica que es la práctica de sublimación de la energía, que en lugar de tener esa energía allí en el cuerpo que aprieta y que el hombre dice, pero es que ya no me soporto, esa energía se sublima. Esa energía se canaliza hacia los centros superiores y va revitalizando también nuestros centros superiores. Acá vemos que en la transmutación la energía sexual se canaliza haciéndola ascender por los 7 centros vitales que se encuentran ubicados en nuestra columna vertebral. Ahora pasemos al tercer pilar, que es la psicología. Dentro de nosotros viven muchas personas porque nunca somos idénticos. Uno pudiera pensar, no, pero es que yo sé cómo soy. Yo tengo un mal genio, que Dios me lo guarde. No, yo soy muy buena gente, a mí cualquier amiga me puede pedir un favor porque yo soy, con que me lo digan ya yo estoy ahí. Pero resulta que no nos damos cuenta que cada una de esas que somos, porque no somos nada más buenas, hay momentos en que mejor que ni me miren porque al que me digan le doy un acaso. Entonces, cuando uno empieza a observar, somos distintas personas. O sea, dependiendo del yo que se monte en nuestra máquina humana, somos de una manera o somos de otra. O somos muy buenos, o somos muy groseros, o somos muy antipáticos, o somos muy amorosos. Porque entonces resulta que ese yo del amor del que les estaba hablando, me llega mi esposo y me dice, ay, que mire mi amor, que no, me llegó este dinerito, y ay, mire, si ese día lo quiero más que nunca. Entonces somos siempre alguien distinto.
Y resulta que esos yoes son los que tienen atrapada nuestra alma. Entonces, allí es donde está el trabajo, donde nuestra energía está embutida en cada uno de nuestros efectos psicológicos, nos hacen hombres máquinas, simples marionetas manejadas por hilos invisibles. Porque nos hacen, se monta el yo de la ira y nos pone histéricos a ofender a todo el mundo, a maltratar a todo el mundo. Ay, se monta ese yo del amor. Ay, mi amor, mire, venga, tan lindo, pase por aquí, siéntese. Se nos monta ese yo avaro. Ay, no, mire, no, que si me puede prestar, no tengo. Puede ser mi mamá, puede ser mi hermano, puede no, pero no, es que yo el otro día le presté y él no me devolvió la plata. Entonces no, de verdad que no. Y resulta que no observamos cómo dependiendo del yo que se instala en la máquina nos está manipulando. O sea, se toma nuestros 7 centros y ahí estamos como una marioneta. El yo quiere que le conteste mal, le contesto mal. El yo quiere que le dé el platico y comida y sí, mi amor, siéntese chévere. Y lo hacemos. Porque no nos observamos. Entonces, en este pilar de la psicología lo que vamos es aprender a observar cada uno de esos detalles que tienen atrapada nuestra alma, comprender la importancia de eliminar, que por eso decimos la base de este trabajo es la muerte psicológica, porque mientras no empecemos a liberar estas chispas, no hay trabajo que hacer. O sea, el trabajo está precisamente aquí, donde cada chispita que uno libera, así como vemos acá una lucecita amarilla, cada chispita de esa que liberamos, es lo que vamos a llevar a la práctica de suprasexo para que eso se condense en nuestra columna, y una vez que se condensa en nuestra columna a través de la práctica de suprasexo, ya el ego no puede volver a atrapar esa chispa. Y entonces allí ese 3% de conciencia que tenemos libre e inatrapable empieza a crecer de poquito en poquito. Y allí sí vamos viendo el cambio. Ya yo no respondo de la misma manera. Ya a mí no me molesta si llegué a un sitio y me ofrecieron café o no me ofrecieron. Si me dijeron o no me dijeron, si la vecina puso su basura en la puerta de mi casa, no, ya no me inmuta porque ya no permito que cada yo que se quiere instalar se instale. Entonces, al eliminar cualquiera de los defectos, se libera la conciencia que este tenía atrapada. Aquí vemos el 3%, y las chispitas que vamos liberando de ira, de gula, codicia, envidia, pereza, orgullo, lujuria, que son esos 7 pecados capitales. Cualquiera de los detalles que liberemos de esos aspectos de nuestro ego van a ir siendo condensados en ese 3% de conciencia a través de la práctica del suprasexo. Ahora vamos a hablar de los pasos para la muerte psicológica, que ya los habíamos mencionado. Hablábamos de la autoobservación, ese sentido de percepción interna que tenemos que permite que en lugar de ver hacia afuera, veamos hacia adentro. Donde entonces todo aquello que me molesta del otro o que me agrada del otro es lo que tengo que observar en mí. Entonces vamos a estar en atención, en vigilia, en autoobservación, con nuestra conciencia, ese 3% activo, observando qué es lo que hago, o sea, cómo me comporto. Y a cada instante para poder descubrir los diferentes defectos que se nos van manifestando. O sea, cada vez que veo que un defecto me está queriendo manipular, que ya me quiero poner más cariñosa de lo normal o me estoy poniendo más brava de lo normal, allí hay un defecto psicológico. En los agradados y desagradados siempre vamos a estar viendo cómo un yo se quiere instalar. Y una vez que lo identificamos, pues entonces lo enjuiciamos. O sea, decimos, este es un defecto psicológico, se está robando mi energía, se está posicionando en mi máquina y me está robando esa vitalidad del cuerpo. No, pues no. Entonces vamos a hacer, con ese defecto descubierto y enjuiciado, que comprendemos ya es un defecto que está robando la energía, entonces procedemos a la eliminación, que le pedimos a nuestra Madre Divina a través de esa súplica: Madre Divina, elimíname este defecto. Allí vamos eliminando esos detallitos del ego. Y créanme que uno a veces cuando escucha esta parte, que uno dice, Madre Divina, elimíname este defecto, y así nada más. Pero resulta que es que tenemos un yo de la pereza que es muy pesado en nosotros y nos cuesta observarlo y nos cuesta hacer la petición.
Pero en la medida en que vayamos viendo los cambios, nos vamos a ir animando cada vez más a ver más detalles y más detalles para ir observando esos cambios en nosotros. A este proceso se le denomina muerte en marcha o muerte psicológica. Ahora vamos a pasar a ver lo que son los pilar de la mística, que es el último pilar, ya estamos terminando. La mística nos enseña a amar el trabajo tanto en el interior como en el exterior. Porque la mística es el servicio. O sea, bien dicen las escrituras, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y resulta que nos cuesta comprender qué es lo que es servir. O sea, servir es cuando no tenemos ningún interés. O sea, cuando si yo soy agradable hacia mi pareja y yo elimino todo lo que me hace ser agradable hacia mi pareja, porque me agrada es si me trae regalitos, si me trata bien, si limpió, si recogió, si acomodó, si no dejó el baño mojado en la cama. Si yo todo eso lo trabajo y lo elimino donde no tengo condicionamientos hacia mi pareja, allí es donde va surgiendo el amor desinteresado, porque no está condicionado. O sea, no es que si él hace lo quiero y si no hace no lo quiero, no. Y de esa misma manera también el canalizar, el entregar el conocimiento, porque resulta que uno está recibiendo unas herramientas que le van a permitir a uno desarrollar todo el potencial interno que uno tiene. Y allí hay una responsabilidad, que es donde yo comprendo, o sea, cualquiera que tenga el conocimiento enfocado a la práctica, pues tiene la oportunidad de cambiar. Entonces, cada vez que uno va, como llegaron ustedes, con un volantico, con un afiche que uno pega, con una propaganda que se pone en Facebook, en Instagram, compartiendo las conferencias que se reciben, cada vez que uno pone ese granito de arena para que otra persona tenga las herramientas para poder desarrollar su potencial interior, allí uno está generando ese amor desinteresado. Entonces, ese amor desinteresado es dar. O sea, tanto karma que uno tiene, o sea, tantas deudas por tantos errores que hemos cometido, necesitamos generar karma, que es esa parte del dinero cósmico, para pagar todos esos errores que hemos cometido. Porque cada chispita que les hablaba, que uno va eliminando, o sea, que uno elimina el defecto y la chispita se libera, allí esa chispita tiene una deuda kármica. Cuando uno hace sacrificio por la humanidad desinteresado, pues va generando ese dharma interno que me permite pagar mis deudas kármicas y voy generando ese amor, no solamente hacia todos nuestros hermanos de la humanidad, sino también hacia nuestra pareja y también hacia nuestro propio trabajo interior. Hay requisitos para llevar la enseñanza a otras personas. El primero es que debe ser gratuito. Y eso siempre hacemos la acotación porque hay personas que se suman a los grupos y terminan pasando que, mire que lo vamos a eliminar para que me mande un código, para que no sé qué, mire que le vamos a vender unos libros. El conocimiento puro nunca debe entregarse recibiendo ningún tipo de beneficio. Porque si se llega a recibir algún tipo de beneficio, así sea que, mire que vamos a vender unas estampitas, no es que unos libritos que tiene por allá el compañero, no. Nada, absolutamente nada, porque resulta que si uno recibe el medio es un negocio. Si uno recibe algún tipo de beneficio ya no es un sacrificio, sino que es un negocio. Entonces siempre debe entregarse de manera gratuita. Debe ser sin distinción, donde uno dice, no, pero yo no le quiero entregar a esta persona porque me parece que es esto, o es porque me cae mal, o porque, no sé, porque vive cerca de mi casa y no vaya a pensar esto o aquello. ¿Qué es eso? O sea, nuestros defectos psicológicos siempre nos van a llevar a que no mejora esta persona, no mejora esta. Cada vez que un defecto psicológico lo va llevando a uno a no hacer sacrificio, créanme que el llevarle a esa persona que uno tanto quiere no dárselo y no dárselo, ese es el que vale más. Porque resulta que en ese que uno no quiere, hay muchos detalles del ego que uno elimina y cuando entrega el volante, allí ya se generó un dharma. Y ese dharma muchas veces es más fuerte que el que, no, yo a mi mamá sí se lo quiero dar, a mi hermano sí se lo quiero dar, a mi primo sí se lo quiero dar. Más valor tiene ese otro de al que no se lo quiero dar.
Entonces, esos defectos psicológicos que nos quieren llevar a no compartir con aquella persona, a ese es al que debemos llevárselo con más fuerza. Por eso se hace sin distinción. Respetar el libre albedrío, y eso también es muy importante, porque resulta que uno dice, pero es que tengo un conocimiento que es muy valioso, y yo quiero que mi hijo lo tenga, y yo quiero que mi hermano lo tenga, y yo quiero que mi mamá lo tenga, pero resulta que no les interesa. Entonces, respetar el libre albedrío es algo que hasta los dioses hacen, porque incluso nuestra chispa interior quiere que hagamos el trabajo, pero nuestra chispa interior está ahí, quietecita, esperando que uno se revolucione y empiece a hacer el trabajo. Entonces, cada vez que uno entrega un volante o uno le dice, mire estas conferencias, no me gusta, no me gusta. Le voy a dar un volante, no me interesa, démelo acá. Mira que para ir a una conferencia, no quiero, no quiero. Porque es que esto permite que una persona pueda desarrollar todo su potencial interior. Si la persona no lo quiere, si la persona no le interesa, pues no es su momento. Y eso tenemos que aprenderlo a respetarlo, sea nuestro hijo, nuestra mamá, nuestro hermano, cualquier familiar o cualquier persona. O sea, incluso uno aprende cuando va haciendo sacrificio por la humanidad, como muchas personas hasta le explican el volante a uno, le dicen que uno es loco, que uno es un blasfemo, que lo que quieran decir. Igual cada uno es responsable de sus actos. Debe darse sin mezclarlo, sin agregarle y sin quitarle, porque el conocimiento, los maestros, los últimos que hicieron el trabajo de autorrealizarse, o sea, de desarrollar el 100% de su conciencia, vieron que para esta etapa de la raza humana, que ya estamos en las últimas de esta raza, ellos vieron que el trabajo iba a ser muy difícil, porque es que el nivel de degeneración en el que está la raza es demasiado fuerte. Entonces sintetizaron el conocimiento que ha existido toda la vida, porque es universal, lo sintetizaron en 75 conferencias para que no hubiese distracción, o sea, para que la persona reciba paso a paso la enseñanza y tenga, si quiere y si tiene esa voluntad, pues de hacer el trabajo, de desarrollar su potencial. Entonces, por eso debe hacerse entregarse sin mezclarlo, sin agregarle ni quitarle. Muchas veces la persona dice, no, lo que pasa es que yo hago un poquito de reiki, no, es que yo hago yoga, no, yo hago artes marciales y eso me agrada y yo le voy a meter un poquito. Si busca meterle un poquito lo va a dañar, porque estas 75 conferencias las sintetizaron maestros, o sea, personas despiertas. Nosotros no, nosotros estamos dormidos. Entonces cualquier cosita que uno le ponga o le quite lo vamos a dañar. Entonces, los objetivos del conocimiento de sí mismo, ya para terminar, el primero, la autorrealización íntima de nuestro ser. La autorrealización íntima de nuestro ser es lograr la identidad sagrada con nuestro ser, o sea, esa envoltura seminal que vimos negrita, el ir liberando chispita, hasta lograr liberar el 100% de conciencia. Y llegar a unirnos, una vez que ya se ha liberado toda la conciencia, unirnos a nuestro ser. El segundo objetivo, la regeneración del ser humano. O sea, todo en lo que hemos convertido a hacer ese trabajo de regreso, porque ya vamos a ver a lo largo de las conferencias cómo el primer trabajo es regenerar este cuerpo físico que tenemos, después vamos a regenerar el cuerpo vital, que es el que le da la salud, y después vamos a crear el resto de los cuerpos, que es el astral, el mental y el causal. La liberación de toda nuestra conciencia, que se los había mencionado. Iniciando con ese 3%, iremos sumando hasta que se llegue al 100% de la conciencia. La creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, que eran los que les mencionaba hace un momento. Esos cuerpos nos van dando presencia activa en cada una de las dimensiones de la naturaleza. Vamos a ver a lo largo de las conferencias cómo son 7 dimensiones de la naturaleza, y cada vez que vamos cuando regeneramos nuestro cuerpo físico tenemos presencia plena en la tercera dimensión, que les mencionaba en un principio. No estamos normalmente en esta tercera dimensión porque nuestro ego nos mantiene vibrando en niveles infradimensionales. Entonces vamos creando esos cuerpos y vamos ascendiendo en niveles de dimensión con esos cuerpos que vamos creando.
El conocimiento de todas las leyes, que estamos sometidos aquí en la tercera dimensión a 48 leyes mecánicas, y el conocimiento de las dimensiones superiores, o sea, el conocer esas dimensiones de las cuales ahora mismo pues estamos desconectados. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia, recordándoles esa frase que está en el templo de Delfos en Grecia: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla en este momento. Estamos abiertos a todo lo que quieran preguntar. Por muy lógico que a uno pueda parecer una pregunta, pues eso permite que podamos ahondar en los temas. O sea, si alguien dice, no, a mí esto me parece tonto, pregúntelo, porque a veces alguien no se atreve y ese que sí se atrevió, pues hace que uno se busque con la respuesta. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla en este momento. Las conferencias todos los días miércoles, Magdalena. A las 2:30, sí, van a ser aquí en el salón. Sí, van a ser todos los miércoles en un salón que nos van a dar. Entonces vamos a estar aquí presentes y los que quieran asistir, pues los esperamos. ¿Qué tiempo? Empezamos a las 2:30 de la tarde, es una hora aproximada. Ajá. ¿Podemos invitar a otras personas para la próxima conferencia? Sí. De hecho, pues a todo el que quieran invitar, pues sean bienvenidos. Siempre mientras más podamos llegar a más personas, pues es mejor. De hecho, allí afuera, en el paral que está allí afuera, está el código QR, para los que quieran sumarse al grupo de WhatsApp, que a través del grupo de WhatsApp es que se imparten se da el material complementario. En los volanticos que se les entregó, allí hay 2 números. De hecho, también en el librito del despertar de la conciencia, iniciando, si mal no recuerdo, hay 2 números de teléfono. El primer número de teléfono que tienen tanto en el volante como en el librito, ese primer número de teléfono es el de Margarita, que es quien dicta de manera presencial. El segundo número es mi número particular, que yo dicto es de manera electrónica, por páginas de Facebook. De hecho, acá les tenía la lámina, si se hubiese podido proyectar. Nuestra página de Facebook es Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp. Y tenemos también la página de Facebook Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Tenemos también la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, porque ya estamos creando la fuerza acá en el país. El conocimiento está ya instalándose en todas partes del mundo y pues estamos ya generando la fuerza aquí en Venezuela, de manera que vayamos creciendo como grupo. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, en realidad hoy no hicimos práctica, fue porque como se nos fue la luz y me he extendido también mucho, pues para no quitarle tanto de su tiempo. Pero sí, todas las conferencias son enfocadas a la práctica. Ya la siguiente conferencia, que es la de la muerte, lo que muere y lo que no muere, ya allí sí se puede hacer una práctica de muerte psicológica, de manera que vayan comprendiendo cómo se hace la práctica, porque podemos trabajar, por ejemplo, un defecto psicológico de la ira, que todos tenemos ese yo y sabemos que lo tenemos, y entonces podemos hacer una pequeña práctica donde cada uno vaya viendo, vi que sí, o sea, si me sirvió, si me funcionó, vi que sí en algo, vi aspectos que de mi psicología que no veía, y de esa manera pues la gente se va orientando y va, digamos, animándose a hacer sus prácticas también en particular en su casa. ¿Sí? Vamos a las 4. Si se animan a hacer una práctica, la podemos hacer ahora mismo. Hasta una práctica cortica de 10 minutos.
Sí es importante que sepan que esta escuela es conocimiento de sí mismo. Hay una escuela, la Gnosis, que también habla de los 4 pilares de la sabiduría. ¿Me puede regalar Pero la ellos foto de la no, lámina para o sea, consultar? ya La foto certificaron de la el lámina que tiene conocimiento la hace computadora. algún tiempo. En el código O sea, QR no dan las Ah, 75 no, pero conferencias, todas las que tienen ahí, las no. han modificado Los materiales lo van a pasar. de mil y una formas. La práctica de sexo no la enseñan como corresponde. De hecho, como ellos la enseñan, ya es una práctica negra, donde ya más bien se están desarrollando aspectos de la magia negra. Entonces, no es escuela gnóstica para nada, es la escuela de conocimiento de sí mismo. En caso de que uno falte alguna conferencia, se falte alguna, Se la puede enviar virtual. Sí. Bueno, y es que de hecho también cada vez que uno ve una conferencia adquiere mayores comprensiones. Entonces incluso ustedes pueden ver, por ejemplo, venir a la presencial porque les gusta hacer la práctica, porque quieren vivenciar más, y si también quieren verla de manera virtual, pues también la pueden ver de manera virtual. O sea, no hay ningún problema, porque es que de hecho uno para poder llegar a comprender los temas, mientras más revisa el mismo tema, llega a mayores comprensiones. Bueno, entonces vamos a ponernos cómodos, preferiblemente que los pies lleguen cómodos al suelo, que la columna esté erguida. Vamos a trabajar el efecto psicológico que les puse de ejemplo, ese yo de la isla. Vamos a hacer unas respiraciones, o sea, vamos a hacer un proceso de relajación rápido, que no es, siempre no es lo recomendable, pero como tenemos poco tiempo, pues vamos a hacerlo de manera, digamos rápida, pero vamos a hacerlo que sea efectivo. Vamos a respirar profundamente, imaginando cómo una luz verde, fuerte, brillante, ingresar a nuestro cuerpo desde los pies hacia arriba hasta la cabeza, donde ingresa y en la medida en que va ingresando como que se fuese expandiendo y expandiendo y expandiendo cada parte de nuestro cuerpo, relajándolo y distensionando. Si en algún momento sentimos alguna parte del cuerpo que esté tensionada, allí nos vamos a focalizar en esa parte tensionada y vamos a decirle mentalmente, suavecito, le decimos, relájese, cálmese, suéltese. Entonces vamos a iniciar las respiraciones. Vamos a inhalar lenta y profundamente por la nariz y vamos a exhalar con el mantra Sa. Entonces inhalamos, retenemos, exhalamos. Recordemos que vamos a imaginar esa luz verde que ingresa suave, lenta y profundamente, y cuando exhalamos suelta cada parte de nuestro cuerpo. Inhalamos lenta y profundamente, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Una última vez, inhalamos, retenemos, exhalamos. Bien, ahora vamos a observar detalladamente en nuestro interior si hay alguna parte que esté tensionada. O sea, si me duele aquí, siento una presión allá, una molestia aquí, en el muslo, en la pierna, en el pie, en el cuello, en la espalda. Vamos a revisar. Y allí mentalmente le decimos a esa parte, relájese, cálmese, suéltese. Seguimos revisando. Si hay otra parte del cuerpo que esté tensionada, le decimos aquíétese, tranquilícese, suéltese. Respiramos nuevamente, lenta y profundamente. Retenemos,
Exhalamos. Muy bien. Ahora vamos a observar, vamos a seguir manteniendo los ojos cerrados, vamos a observar ese yo de la ira. Ese está presente en todos nosotros. Sin embargo, es importante que comprendamos que en 97% de conciencia tenemos todos los defectos psicológicos, solo que los tenemos o más o menos alimentados. Entonces, vamos a observar ese yo de la ira, como veíamos durante la conferencia, que es una persona. Entonces, si mi nombre es María, vamos a poner a María allí enfrente cuando está molesta, cuando tiene ese yo de la ira instalado. Vamos a traer a nuestra mente cómo se comporta María cuando está molesta. ¿Cómo piensa? Vamos a observar cada uno de los pensamientos que le vienen a uno cuando está molesto. O podemos buscar una escena donde a uno se le haya manifestado ese defecto psicológico de una manera muy fuerte. Entonces, en ese momento en que me molesté con mi pareja, con mi hijo, con mi hermano, con la vecina, con la amiga o el amigo, allí, ¿cómo se comportó? O esa persona que soy yo puesta ahí enfrente, ¿cómo se comporta? ¿Qué pensamientos vinieron? Cada uno va a empezar a observar cada pensamiento y va a hacer la petición. O sea, Madre Divina, elimíname este defecto, este que piensa esto, que piensa esto otro. O sea, ¿qué pensamos en ese momento que estoy molesta? ¿Qué pienso de esa otra persona? Vamos a observar cada pensamiento y vamos a hacer la petición. Madre Divina, elimíname este defecto, y este, cada uno de esos pensamientos durante los próximos 2 minutos. Muy bien, vamos a empezar ahora a observar cada una de nuestras emociones, de agrados y desagrados. O sea, podemos observar en esa escena que estamos estudiando el antes, el durante y el después. O sea, si era que teníamos alguna expectativa y no se cumplió, si estábamos esperando que esa persona hiciera algo que no hizo, o si eso que dijo nos molestó, eso que hizo nos molestó, todas esas emociones donde me sentí molesta, donde quise contestarle de esta manera o le contesté de esta manera. Vamos a observar incluso los aspectos de nuestro cuerpo en ese momento en que estábamos allí en la escena, cómo nuestro cuerpo se pone en predisposición, donde vemos a la persona de una manera desagradable. Allí vamos a pedir a Madre Divina, elimíname ese defecto, de ese yo que me pone predispuesto hacia esa persona, de ese yo que me hace contestarle de esta manera, de ese yo que me hace mirar de esa manera, de ese yo que me hizo incluso quizás empujarlo, quizás contestarle mal. O sea, cada contesta, cada reacción de nuestro cuerpo de manera mecánica, eso es el instinto, eso debe ser eliminado.
También debemos que así como nosotros en algún momento pues, estamos identificados con la vida, pues esa persona también está en algún momento identificada con la vida. Entonces, también observamos cómo esa otra persona está identificada. Vamos a ponernos en los zapatos del hermano. ¿Será que también estaba esperando algo de mí? ¿Será que también hice algo que le ofendió y por eso me trató de esa manera? Allí cada aspecto que vamos observando debemos ir comprendiendo que todos esos aspectos de nuestro ego son los que nos hacen tener malas relaciones con las otras personas. Cuando empezamos a observar y eliminar en detalle cada uno de esos aspectos que hemos ido mencionando, pues ya vamos viendo que ya no hay esos pensamientos de resentimiento, esos pensamientos de dolor, esos pensamientos donde nos sentimos ofendidos, esos pensamientos que nos vienen donde decimos no, es que debo defenderme porque si no la otra persona siempre me va a tratar de esa manera. Cada uno de esos detalles debemos ir, Madre Divina, elimíname este yo, o sea, este que piensa así, este que siente esto, este que siente que incluso no hay otra salida sino gritarle, ese también debemos ir. Ese que me hace sentir inseguro o insegura, porque digo, no, es que me va a aplastar, no, es que me va a maltratar, no, es que entonces lo va a seguir haciendo. Ese yo que siente miedo incluso de que la persona puede hacerme algo peor. Ese yo que incluso proyecta, no, es que entonces me puede llegar a hacer esta otra cosa. Eso también hay que eliminarlo. Seguimos revisando cualquier otro aspecto que se haya sentido, que nos tensiona esa rabia, que sentimos un fuego que arde allí en el plexo, a nivel del ombligo. Ese fuego allí que nos quema, incluso sentimos muchas veces que ese fuego como que sube y nos viene por aquí, por el cuello, detrás de la oreja y nos tensiona. Eso también debemos decir, Madre Divina, elimíname ese defecto. A esa tensión, ese desagrado, esa repulsión que se da hacia esa persona. Elimíname ese dolor incluso de sentirme herido por lo que me hicieron. Ahora hacemos una respiración profunda nuevamente. Inhalamos lenta y profundamente. Retenemos. Exhalamos. Volvemos nuevamente. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Bien, vamos a dar gracias a nuestra Madre, a nuestro Padre interno, por la práctica. Ya podemos abrir nuestros ojos.
A veces también sirve hacerlo con un cuadernito, porque a veces uno lo cuenta como una historia y uno dice, la persona me hizo esto y esto y esto, y yo le quise hacer esto y esto y esto, y me miró, y yo le contesté, y él me contestó, y nos dijimos esto y lo otro, y después que uno cuenta todo ese relato, empieza a observar qué hay detrás de cada uno de esos relatos, donde ya uno ve, no, pues ya aquí lo estaba odiando, ya aquí estaba deseando hasta que se muriera, ya aquí estaba deseando que le pasara algo, que se desapareciera de la faz de la tierra, porque somos, nuestro ego es malvado. Y muchas veces creemos que es que no, es que yo tengo mal carácter. No, no tenemos mal carácter. Nuestro ser es divinal. O sea, nuestro ser está ahí atrapado en cada uno de esos errores. Cuando hacemos ese trabajo de muerte psicológica, vamos liberando a nuestro ser, que es lo que realmente somos. Entonces, bueno, hasta acá ahora sí, muchísimas gracias a todos por haber venido, por haber asistido. Y bueno, ya queda la sala abierta. Gracias a todos. Gracias, Margarita. Gracias, sobrino. Gracias, Alejo.